Llevo a los temas que tienen que ver ya con la actualidad política. Estamos en momentos políticos bastante ásperos, por decirlo de alguna manera. Complejos. ¿Cómo estás viendo la situación nacional, principalmente para comenzar La desde verdad lo macro? le estoy viendo muy complicada y muy preocupado aparte, porque creo que en una charla hace unos meses con vos te planteé que octubre iba a ser un punto de inflexión. Y los hechos que están ocurriendo claramente confirman eso. Cada nuevo gobierno, la gente optó en el 23 probablemente con mucha razón, con un hartazgo de... No se le dio el tiempo al gobierno de Cambiemos, que sustantivamente fue superior a lo que vino después con Alberto Fernández y Cristina. Creo que el desquicio, lo que significó ese gobierno, de alguna manera la gente tomó una opción distinta. Y eso genera una esperanza, una expectativa que ya prácticamente a 2 años de gestión se está diluyendo. Acá no hay políticas públicas que uno pueda ver que se empezó a resolver problemas estructurales que tenemos como país. Gobernar un país es muy complejo, mucho más que acomodar la macroeconomía y bajar la inflación, que son condiciones sin ningún lugar a dudas fundamentales, pero también implica ver de qué manera nosotros nos insertamos en el mundo, de qué manera resolvemos los problemas de infraestructura que tenemos, cómo articulamos la integración del país, el federalismo, un régimen de distribución de recursos. Bueno, nada de eso se ve en este gobierno. Hay mucha impericia, si yo te preguntaría a vos, y ese ejercicio lo hago a veces con quienes estamos en política o con sectores empresariales, por ejemplo, muy poca gente sabe quiénes son los funcionarios, no se los conoce. A mí me da vergüenza ajena realmente como dirigente, me avergüenza ver el nivel de diputados y de senadores que ingresaron al Congreso. Es una característica del gobierno de Milei, profundizada inclusive en la selección de candidatos en estas elecciones. Cuando uno ve mujeres que fueron referentes de Playboy, el acto de Moreno de ayer con un ultra kirchnerista que la lleva inclusive de candidata a su mujer. Pareja forma parte de lo peor de la política del conurbano bonaerense. Hoy puntero, ¿no? Un puntero, forma parte hoy, se le da un protagonismo absoluto. Yo no sé si Lilia Lamoine, por ejemplo, y algunas otras más con su perfil, estarían mentalmente habilitadas para formar parte del Congreso. Nunca he visto una diputada que filme a una colega de su propio espacio político. Y vos has estado en el Congreso, además, en época muy... Estuve en época donde la confrontación política y la grieta probablemente debe haber estado en su mayor dimensión, cuando preside el bloque de senadores, que Cristina era la presidenta. Bueno, tuvimos el proceso de que se quería intervenir el Poder Judicial de Corrientes, pero a pesar de eso sacamos la ley de prepaga, sacamos la ley de protección de glaciares, sacamos la ley de salud mental, la ley de enfermedades poco frecuentes, la ley antitabaco, sacamos el 82% móvil, que después Cristina lo vetó, la derogación del impuesto al cheque. Pero, o sea, te quiero decir que más allá de la diferencia política, había denominadores comunes para, naturalmente, sacar leyes. El Congreso funcionaba, los funcionarios iban a rendir cuenta. Entonces, ahora lo que yo veo es un Congreso absolutamente desdibujado, con personajes de estas características, el propio Sago, que fue presidente de bloque de La Libertad Avanza, decir las cosas que dicen los medios. Un diputado libertario, que no recuerdo el nombre, en la última presencia del jefe de gabinete, le enrostró a Martín Menem en la cara los negocios que él, su familia y sus amigos tienen hoy con el Estado Nacional. Vos fíjate, se dieron de baja más de 100.000 personas que tenían pensiones por discapacidad. Que probablemente, yo lo denuncié a eso acá en Tucumán, en muchos casos los delegados, en las comunas se daba certificados truchos, pero esos son las minorías. O sea, se le dio de baja a un montón de gente que... ¿En la justicia lo denunció usted a eso? Sí, le hicimos las presentaciones correspondientes. No sé si fue en la elección del 2011, si mal no recuerdo, pero acá se le dieron de baja a gente
que tienen problemas de distintos grados de discapacidad, se le quita un derecho. El propio gobernador de Salta ayer puso una cautelar, la justicia federal, por ciudadanos salteños que ilegalmente se le quitó este derecho. Pero sin embargo el presupuesto del área creció en un 156%. Claro, se paga 27% de sobreprecio de medicamentos, dicho esto por el propio Ministerio de Salud. Los audios escandalosos que más allá de saber de dónde vienen los audios, los de español, estamos mencionando. O si lo difunden o no, cosa que es un escándalo, porque se echa por tierra con las solas sospechas pilares constitucionales como la censura previa. Es un escándalo, digamos, lo que se relata en los audios, lo que pasa en el PAMI, pagando 4 o 5 veces los lentes intraoculares por procesos de licitación de 80.000, 90.000 millones de pesos. Y un presidente que suspendió el viaje para ir a ver a Fátima Flores, otro déjà vu de lo que fue lo peor del menemismo. Esa expectativa y esperanza, porque yo no creo que ningún ciudadano bien nacido, yo estoy absolutamente en la antípoda de la manera de actuar, de la manera de la construcción política, de la manera en la que no se ejecutan políticas públicas, lo que representa Milei. No hace, digamos, no es una condición suficiente ser hermana del presidente para ser secretaria general de la presidencia. Digo, hay que tener otros atributos, otra formación. Cuando uno la escucha en los foros internacionales, la verdad que deberían oír, porque para hilvanar 2 o 3 palabras que inclusive le cuesta mucho, me parece que no estamos dando la mejor imagen. Entonces, lo veo con preocupación, porque uno quiere que al gobierno le vaya bien. En el medio está la gente que le va mal. Entonces, y estás gobernando prácticamente por segundo año, Gaby, sin la ley de leyes, que es la ley de presupuesto, que es la hoja de ruta del gobierno, de qué manera va a ejecutar las políticas públicas durante el año siguiente. Estamos gobernando con el presupuesto aprobado en octubre del 22 de Alberto Fernández. Es grave esto. ¿Qué camino que cree que va a seguir el gobierno nacional a partir de ahora? Porque bueno, hay muchas versiones. El presidente dice que es todo falso, que son operaciones políticas, digo, las denuncias sobre todo contra la secretaria de... Bueno, si esta es una operación política de un eje internacional donde está Rusia con Venezuela y organismos de inteligencia vinculados no sé a qué cosa, que lo diga una ministra de Seguridad que uno sobreentiende que tiene un área de inteligencia criminal, que tiene vínculos con los que conducen la AFI, para decir semejante barbaridad tiene que tener sustento en la realidad y en documentación seria. Ahora, si esto efectivamente fuese así, ¿qué medidas han tomado? Claro. O sea, ¿qué han hecho? Porque se graban ellos. Se graban ellos. Lidia Lamoine en algún momento, cuando no tenía, digamos, o el presidente la había dejado de lado, acusó con hacer públicos videos que tenía con el presidente. O sea, son realmente un mamarracho. Uno espera que el proceso electoral de octubre signifique un punto de inflexión y que Milei empiece a gobernar en serio. Es decir, ahora, por ejemplo, se dejó, si el Congreso rechazó los decretos que dejaban de lado Vialidad Nacional, INTA, INTI, Ciencia y Tecnología, y lo volvieron a la situación inicial. Bueno, Argentina el gobierno nacional tiene a cargo más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Y después de 2 años de gestión van a llamar a un proceso licitatorio de mantenimiento de ruta de 5.000 kilómetros. Y el resto, hace 2 años que no se pone una moneda en las rutas nacionales. Y en las provincias los gobernadores vienen reclamando esto, ¿no? Pero naturalmente, si vos decís, yo no me voy a hacer cargo de las rutas nacionales, bueno, a ver, se me ocurre un plan, vamos a hacer consorcios regionales, las provincias del NOA, le vamos a transferir todos los impuestos de ley que se recauda para el mantenimiento de la infraestructura vial, vamos a transferir el personal de vialidad y a partir con esos recursos las provincias van a atender las rutas nacionales. No hay absolutamente ninguna idea ni ningún proyecto. O sea, no hay obra pública, Gaby, pero se sigue cobrando los impuestos que van para el Fondo Compensador del Transporte, que van para la infraestructura vial, que van para la infraestructura social. El legislador, usted menciona esto, ¿no? Que el gobierno nacional dice es un mamarracho, lo dice usted.
¿Qué pasa, digo, con los sectores de la política quizás que tienen más experiencia, los mismos muchos radicales, ¿no?, que están en el gobierno? ¿Cómo No ve hay usted el mucho. rol? Bueno, hay varios. Nosotros gobernamos. Bueno, del PRO. Gobernamos 5. Bueno, el PRO se hará Petri, cargo, se hará cargo de lo que hicieron, digamos. El radicalismo lo tiene a Petri que fue candidato a vicepresidente Claro. de Patricia Bullrich, y después algún 2 o 3 dirigentes residuales que forman parte del gobierno. Entonces, la Unión Cívica Radical no tiene absolutamente nada que ver con un gobierno que desprecia la educación pública, con un gobierno que toma como lógica el agravio, la injuria, la descalificación del que piensa distinto, que tiene una concentración de poder absoluta, que desconoce el federalismo. El presidente más federal de la democracia fue Raúl Alfonsín, se coparticipaba el 70% de los recursos que ingresaban al gobierno nacional. Entonces nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Naturalmente hubo dirigentes radicales, diputados y senadores que acompañaron leyes, porque naturalmente, y mira vos lo que significa este gobierno, que es el gobierno de la democracia, que probablemente menos diputados y senadores tiene, tuvo mucho mayor acompañamiento del que tuvo el propio Macri, con mucho más diputados y senadores. Y sin embargo dilapidó ese capital político, porque el gobierno no acepta el disenso, Claro. no acepta el que piensa diferente, y lo que quiere hacer es anular el Congreso. Entonces, si vos tenés un presidente que denota a su propia vicepresidenta, ¿qué podés esperar, digamos, de la manera en la que va a construir consenso y diálogo, que no significa homogeneizar ni que el gobierno nacional no puede ejecutar sus políticas? Pero lo que yo no veo hoja de ruta. Digamos, no veo cuál es el norte del país. Si solamente se va a hablar de la macroeconomía y de la inflación, y podríamos hablar de la macroeconomía, porque también dijo que los países fracasados solicitaban crédito al fondo, y este gobierno ya va solicitando 2 ayudas del Fondo Monetario. También dijo muchas cosas, de muchos de los que inclusive forman parte de su gabinete. Entonces, yo espero que a partir de octubre el gobierno rectifique el rumbo y empiece a gobernar en serio. Por último, estamos en campaña también acá, estás en el armado, ¿no?, que encabeza Roberto Sánchez. ¿Cómo marcha la campaña? ¿Cómo ves el Hemos escenario tenido, acá? digamos, un proceso bastante trabajoso de articular o de reacomodar nuestro espacio, que sin duda es la oposición en Tucumán. No lo digo yo, leía comentarios de distintos medios la semana pasada de que Jaldo lo sube a Sánchez. La verdad que Roberto Sánchez no necesita, ni nuestro espacio no necesita que nadie nos suba al ring, porque estamos hablando de un frente que hace 1 año y 8 meses sacó casi 400.000 votos. Entonces, me parece que ese reacomodamiento en el cual se transformó la lista que encabeza Roberto Sánchez, pero que aparte la integra Micaela Viño, una joven contadora, militante, dirigente, que tiene mucho vínculo también con el territorio. Sin duda, J. Canelada, uno de los principales referentes que tenemos acá en el radicalismo tucumano, con una enorme gestión como legislador o como concejal. La presidenta de la Federación Universitaria, Milagro Celi, abogada Milagro Celi, comprometida con la ciencia, la tecnología, la universidad pública, la igualdad de oportunidades. Me parece que hemos articulado con Walter Berarducci, Silvia Elía de Pérez, con el intendente Molín Nuevo de Concepción, Zucarelli, Díaz, de concejales de Tafí Viejo, con dirigentes territoriales de distintos departamentos, con los cuales venimos transitando un camino de construir una alternativa política en Tucumán ya desde hace bastante tiempo. Yo en algún momento pensé que todo el arco opositor, entre comillas, o lo que se denominan opositores, iban a acompañar la candidatura de Sánchez, porque no se puede improvisar en esto y porque, repito, es bastante ilógico que quien sacó 400.000 o 380.000 votos en la última elección, y que permitió que muchos de los que hoy están en espacios distintos hayan llegado a ocupar una banca, tanto en el Congreso como acá en Tucumán, sea un dirigente dejado de lado y improvisar con candidatos que probablemente hoy no los conoce nadie. Y también ojo con esto de las caras nuevas. Españolo era una cara nueva. Españolo era una cara nueva que formó parte de un entramado para saquear el Estado. Y te podría dar muchos ejemplos de caras nuevas que son un papelón y que hoy
representan a la Libertad Avanza en distintos... Una cara nueva, decían que era Almirón en Corrientes, ¿Y la lista de acá en que Tucumán, fue cómo la concejal ves? kirchnerista, ojo. Almirón fue concejal del kirchnerismo en Corrientes. Salió cuarto, con con Martín Menem, con la Karina Milei, y toda la comitiva acompañándolo en Corrientes. Entonces, es importante la renovación en la política, es fundamental, te diría, pero no es cualquier costo. No eso es, está claro. cualquier cosa. ¿Cómo ve ¿no? la lista en Tucumán de la Libertad Avanza? Por último, ya lo No, último que le me pregunto. parece que ellos habían generado muchísima expectativa Catalán, ¿no? con Catalán, que tiene un cargo nacional importante, digamos. Nadie se explica si efectivamente tiene la vocación de construir una alternativa de poder en el 27. Nadie se explica por qué declinó de su candidatura. Me llama la atención que en la penúltima sesión o en la última sesión los diputados de Jaldo volvieron a no dar quórum, ¿no? O sea, me parece que ahí hay un teléfono... Un acuerdo, dice un usted. teléfono que tiene una vinculación directa entre el gobierno de Milei y el gobierno provincial. Pero no porque lo sospeche, digo, si yo te haría estos años y medio de gestión parlamentaria y uno ve cómo votaron los 3 diputados de Jaldo y los diputados de la Libertad Avanza, te diría que no hay ninguna diferencia. Gracias, A Cano. ustedes, gracias a vos. Muy bien, nosotros nos vamos a ir ahora a una pausa. Sigan que vamos a estar en vivo, por supuesto, hasta las 11 y después llegan Cano y José con toda la información en la Gaceta Central hasta las 14.